Yo creo que en este mundo falta el conocimiento de la historia y eso yo lo noto mucho en todo. Hasta llegar a otra cosa que Huelva niega, y es que a finales del siglo XIX Huelva era una ciudad cosmopolita y burguesa. Y eso muchas veces ha dicho, no es que Huelva siempre ha sido un pueblo. No, lean, por favor. Al poco tiempo, Río Tinto era la primera mina del mundo. Trabajaban hombres, mujeres, niños. En el caso de Río Tinto, se hacen postales en las que vemos a los trabajadores metidos hasta la rodilla en las aguas ácidas. Claro, no pasa nada. Es el progreso. ¿Qué conservamos hoy en Huelva de herencia del legado británico? El muelle de Tarsis y el muelle de Río Tinto, que mal llamamos aquí del tinto, pues demostrando otra vez el desprecio de nuestra historia. ¿Es cierto esto que también el veraneo en Punta Umbría lo inician los ingleses? Totalmente. Claro, lo inicia Sunday. Y una biografía nunca es un cuadro completo. Entre otras cosas porque no tenemos a la persona para preguntarle. Pocos años antes de morirse todavía tuvo la iniciativa de montar la primera sociedad pesquera que en Huelva iba a utilizar barcos de vapor. Sí, ha sido la primera mujer rectora de la Universidad de Huelva. Claro, la primera de la Universidad de Huelva, la tercera de Andalucía. Bueno, yo en aquel momento tenía una situación personal complicada con mi hermana enferma de cáncer. Me pareció como que sí, que podía ser un momento que en la Universidad de Huelva se podían hacer cosas. Y pasando ahora a lo que ha sido el impacto, ¿no?, de esta llegada de los británicos en la provincia de Huelva, creo que los primeros asentamientos se forman pues, más cercanos a lo que iba a ser la zona de trabajo, la cuenca minera, Zalamea, Valverde, etcétera. Sí, la Losno también. Y poco a poco como que van descendiendo a la capital, claro, buscando también pues, más vida social, más oportunidades de ocio y tal. Claro. Claro, a medida que también la capital crece, sí, y entonces la capital se convierte pues en un referente de vida cultural, de vida social, de diversión. Interesante esto que has dicho antes de que la Huelva de aquella época, yo creo que esto no es conocido. Era realmente una capital, claro, pues muy cultural, muy cosmopolita. Claro, claro. Pero no es que lo diga yo, es que lo dicen, por ejemplo, los viajeros de la época, sí, que después relatan en sus memorias lo que han percibido en Huelva, ¿no? Parece súper interesante. Claro, por ejemplo, los viajeros que llegaban y se alojaban en el Hotel Colón, sí, pues decían, en pocos hoteles de Andalucía o de España uno puede encontrar todos los periódicos de Europa. Claro. Claro, porque está la gente que los va a leer, ¿no? Entonces, son pequeños elementos, pero que te dan idea de que las cosas eran. Lo que pasa es que es una época complicada porque también Huelva, por ejemplo, como ciudad, tiene muchos problemas de saneamiento, de urbanístico. Bueno, es la época en la que se están adoquinando calles, se está poniendo el alumbrado, las acometidas de agua potable. Es decir, es una verdadera revolución. Pero es una ciudad en la que ya, por ejemplo, yo qué sé, pues el ingeniero que había venido a trabajar en Río Tinto y que había estado viviendo allí, pues ahora decide que no, que prefiere pasar una temporada en Huelva o que su familia esté en Huelva y él está allí. ¿Por qué? Porque aquí hay, claro, hay unas dotaciones y una vida que ya no está claro, que no hay en un pueblo. ¿Y cuáles dirías tú que fueron los mayores cambios que se produjeron en Huelva capital, te digo, con la llegada de estas personas? ¿Pero en lo material o en lo cultural? En ambos. Bueno, pues en lo material es la época de la creación de la Huelva que conocemos todavía, aunque ahora estamos ya rompiendo el esquema, pero lo que hemos conocido hasta ahora nace ahí. Nace una Huelva que es como una V, que está encerrada por la línea del ferrocarril de Sevilla a Huelva, sí, y la línea del ferrocarril de Huelva a Zafra, que sí, tú eres más joven que yo, pero yo he conocido cuando el ferrocarril de Zafra pasaba por delante del Parque de las Palomas. Entonces, era un encerramiento de la ciudad que la obligaba a distanciarse de la ría, distanciarse, sí, del puerto. El puerto era un sitio de trabajo industrial, no era un, sí, sitio de paseo ni de recreo. Correcto. Estamos encerrados por las líneas férreas que se construyen en esa época y se produce el crecimiento de la ciudad de una manera suburbial. ¿Por qué? Porque de repente llega muchísima gente. La Huelva original era muy pequeñita. La Huelva original es lo que ahora llamamos el centro de Huelva. Entonces la gente empieza a acumularse en la carretera de Gibraleón, lo que se llamaba la Vega Larga, y ahí aparece un suburbio de hacinamiento urbano y de condiciones muy insalubres de vida.
En otra dirección es la dirección del matadero, que eso lo describe bien Concha Espina en su novela, ¿no? Ahí hay todo un crecimiento suburbial de chabola, de prostitución, de tabernas, ¿no? Donde viven los obreros y donde además las condiciones son muy malas porque al estar muy cerca a la marisma, pues no hay agua potable, hay muchos mosquitos, hay mucha enfermedad. Y luego otro crecimiento de la ciudad en lo que ahora sería Pablo Rada, ¿no? Es decir, en dirección al norte, por la antigua calle de San Sebastián, pero ese es un crecimiento, ya no es obrero, sino es de muchos huertos para alimentar a la ciudad que ha crecido. Entonces, ese es el crecimiento de la ciudad, que después se va viendo también en la creación ya de esos espacios como barrios, con su nombre ya y su ubicación, ¿no? Y luego, claro, sobre todo es la transformación de pasar de ser un pueblo a ser una ciudad, con dotaciones de ciudad, con sus teatros, con su vida cultural, con sus ateneos, con su prensa. En Huelva hubo muchísima prensa, es sorprendente la cantidad de medios de comunicación que se crearon en la época, de vida efímera, pero muy activo, y es una ciudad con bulla urbana, ¿no? Con vida, y todo con esto mucha actividad. Como consecuencia de la llegada de estas personas. Sí, de lo que ello comporta. De la llegada de estas personas, de la riqueza que comporta esto, de haberse creado vías férreas, de haberse puesto en marcha el puerto. El puerto de Huelva, que era un puerto tradicional pesquero, de cierta dimensión, pero que no pasaba de ahí, claro, se convierte en un puerto exportador industrial. Claro. Y al mismo tiempo que se van creando las instalaciones para exportar el mineral, pues ya entonces los del condado exportan vino. Aprovechan. Claro, eso da una salida a una economía exportadora, que en el fondo es lo que seguimos siendo. Entonces, no entendemos la Huelva de hoy día si no nos vamos al siglo XIX para ver cómo nació y cómo eso fue dimensionándose, ¿no? ¿Qué conservamos hoy en Huelva a nivel de edificación, de herencia del legado británico? Claro, de esa etapa, ¿no? De sí. Lo que se generó en esa etapa de crecimiento y riqueza, aunque no fuera exactamente británico o construido por los británicos, sí. Pues te diría que la primera tristeza es que hemos perdido 2/3 partes. Vale. Y probablemente algunas de las cosas más valiosas que teníamos, que yo, por ejemplo, las he conocido, pero se han perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues preservamos la Casa Colón, que es verdad que no está construida por británicos, sino por un alemán y que no es de estilo británico, pero bueno, es de esa época, ¿no? La estación de tren en el sentido también de que es producto de ese crecimiento de la época, pero no es un edificio británico, ni en estilo ni en su construcción, es un edificio mudéjar construido por la MZA. Y luego, por ejemplo, sin duda, los dos muelles emblemáticos, ¿no? El muelle de Tarsis y el muelle de Río Tinto, que mal llamamos aquí del Tinto, pues demostrando otra vez el desprecio de nuestra historia, pero bueno. Y alguna cosa más que ahora mismo pues podríamos situar, ¿no? El barrio obrero, por supuesto. Pero hemos perdido, por ejemplo, todos los hospitales que hubo en Huelva de la etapa británica. Sobre todo la famosa clínica de Mackay McDonald, que era un bonito edificio en un lugar emblemático de la ciudad, que además estaba acompañado por las casas de los médicos, de la que solo se conserva ya una. Hemos perdido los otros hospitales, por ejemplo, aquel donde estuvo el Colegio Francés, otro que estuvo en la calle Méndez Núñez, y hemos perdido uno de los edificios más bonitos, que era el Siemens Institute, que era un edificio que estaba en las cercanías del puerto, construido a finales del siglo XIX, donde había una capilla presbiteriana, había una zona de club social donde se fundó el recreativo y luego estaba una parte de escuelas también, de bibliotecas y todo esto. Entonces, ese edificio, que era un edificio magnífico, pues está perdido también. También se perdió. Sí, hemos perdido mucho y es una verdadera pena porque, bueno, pues sí. Ahora tenemos algunos elementos emblemáticos con esa visión ampliada, ¿no? Que aunque no sean edificios británicos, pues proceden de esa época, pero es lamentable porque ha habido una escasísima sensibilidad con el patrimonio de esta ciudad, muy dolorosa. Hay ciertos nombres heredados de aquella época que nos acompañan y que a todos los onubenses nos suenan, como por ejemplo Mackay McDonald. Claro. Si nos puedes hablar un poco de ellos. Bueno, pues esos son dos médicos muy referenciales que llegan contratados por la compañía de Río Tinto, primero para trabajar en Río Tinto, pero luego aquí en la ciudad.
Sostenían esa clínica que yo te decía, ¿no? Que está allí en lo que era la calle Montrocal, encima del Cabezo, un edificio muy, muy noble, muy bonito. Y además la importancia de Mackay y McDonald es que ellos durante su estancia en Huelva observaron que Huelva tenía un problema endémico de paludismo y toda su investigación aquí pues les condujo a ser unos grandes especialistas en combatir el paludismo, ¿no? Uno de sus sobrinos viene aquí a principios del siglo XX a tener una estancia, era también médico y viene aquí como a hacer prácticas con sus tíos, que es Halliday Sutherland, y escribe un precioso libro de sus memorias, de su estancia aquí en Huelva, que deberíamos hacer alguna edición facsímil, porque es un libro que Tiene ya que circula ser muy escasamente. súper interesante. Sí, cuenta sus recorridos por el mundo, también cuando estuvo en Argentina y tal, pero la parte que dedica a su estancia en Huelva, es que eso es una delicia, Qué porque, bueno. claro, cuenta su experiencia también de un joven británico que llega aquí y se incorpora a esos estudios de sus tíos sobre el paludismo, intenta relacionarse con la gente de aquí, y es muy, muy bonito ese libro. Todos sabemos que se funda el Recreativo, Sí. decano del fútbol español. Y el club de tenis. Y el club de tenis. Uh-huh. Y es cierto esto que también he escuchado muchas veces, o algunas veces, de que el veraneo en Punta Umbría lo inician, en cierto modo, los ingleses. No, en cierto modo, ¿no? Totalmente. Es así, ¿no? Claro, lo inicia Sundin. Sundin es el primero porque es un hombre muy moderno en realidad para su época, porque la gente huía de la playa. Pero Sundin es un hombre muy moderno, muy europeo, que viaja mucho, que conoce las costumbres europeas. En aquella época la playa, disculpa, era como un sitio de pescadores, ¿no? Sí, insalubre, molesto, ¿no? Sí. Donde tú te ponías moreno, cosa que no gustaba. Que no gustaba, y efectivamente. entonces, Como cambian los cánones, ¿eh? Hay un precioso libro de Alain Corbin que es algo así como El lugar vacío, porque realmente las playas estaban vacías, ahora las hemos invadido, Claro. ¿no? Pero Sundin tiene esa mentalidad muy moderna europea de que la playa es un recurso turístico y en la playa es salud y es ocio, y entonces él es el primero que se construye una casa en Punta Umbría. Y a partir de ahí él le vende la idea a la compañía de Río Tinto porque considera que es un sitio donde pueden tener un esparcimiento sus directivos, se alejan de la retiro, ¿no? mala vida de la mina, ¿no? Sí. Están al aire libre y entonces por eso también las construcciones iniciales de Punta Umbría eran las Waterhouse, que eran lo que también Inglaterra había construido en la India, ¿no? Una especie de palafitos para aislarlos de la humedad y de los insectos y tal. Y claro que sí, Punta Umbría es una fundación, como pueblo, una fundación británica. Qué interesante. Sí, eso está bastante estudiado. Si es que todas estas cosas que yo te cuento ni siquiera las he investigado yo, sino que ha habido mucha gente que ha hecho libros muy buenos y que están ahí, ¿no? Sí. Para que conozcamos nuestro para que pasado. Los descubramos. Sundin además tenía esa idea de que el turismo era un sector económico. En Huelva eso no se le había pasado a nadie por la cabeza, ¿no? Pero Sundin piensa que hay una posibilidad enorme turística para Huelva y entonces él enfoca su visión turística a Punta Umbría, pero también a la construcción del balneario de Lodiel para los baños en la ría. Y piensa el ferrocarril de Zafra a Huelva como el ferrocarril que va a atraer a los extremeños a la playa y al turismo en Huelva. Entonces, el Hotel Colón, de hecho es un hotel, ¿no? Está pensado porque él ve la potencialidad turística de Huelva clarísimamente.